te sale en todas partes cuando uno pone tu nombre, que tú estuviste en la novela con Gaby Espino y Giancarlo. Señores, no estuve en la novela con... a ver, gracias por darme el espacio para aclararlo. Cantante, actor, Rafael de la Fuente es un soñador que, como muchos, viajó a Hollywood persiguiendo un sueño. Un sueño que llega cuando la preparación encuentra la oportunidad, rompiendo la barrera del idioma y protagonizando una de las series más icónicas y exitosas de los Estados Unidos. ¿Cómo llegaste a Dynasty? ¿Cómo entras en esta serie? La gente se viene hasta años en Los Ángeles y no consiguen representación. Sí, y esto pasó en mi segunda semana de estar en Los Ángeles. ¿Qué está pasando? Hicieron una primera ronda y el único que les gustó fui yo. Sí, me interesa tu perfil. Vamos a trabajar por 4 meses. Y pasa la primera semana, pasa la segunda semana, pasa la tercera semana. Me llegan los libretos, los episodios, y no tengo ni una línea. No hablo. No. Tu pareja es un actor muy reconocido, ecuatoriano, Roberto Manrique. Si vivir auténticamente me costara mi carrera, estaría dispuesto a pagarla. Quién tú eres no es moralmente incorrecto, por lo tanto no tiene por qué estar en las sombras. ¿Cómo llevan ustedes eso de la relación y por qué decidieron hacerlo público? Cara a Cara con Rodner, el podcast, es presentado por Café 5 Gotas, el mejor café del Salvador. Y por Rodner Figueroa Style, la elegancia a tu alcance. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Porque es que lo que yo quiero no está. Apreciar todos los días lo que tengo. Yo primero. Se puede gastar, pero se puede invertir. Dicen que el éxito llega cuando decides dar el primer paso. Y es así, porque tienes que tomar ese paso hacia el éxito, aunque sea desconocido. Y mi invitado de hoy es un gran soñador y me enorgullece muchísimo porque es compatriota. Pero aparte de ese es actor, cantante, comunicador, galán, y le quiero dar la bienvenida a Rafael de la Fuente, que a lo mejor lo conocen por la serie Dynasty, que eso te catapultó a la fama. Bueno, primero que nada, bienvenido. No, gracias, de verdad Gracias que es un gran placer y un honor estar aquí contigo. Y me siento igual hacia ti, Gracias. como compatriota, como venezolano, aquí en Estados Unidos. Bueno, nada, me siento honrado de estar aquí. Y me encanta porque a ti te sucede algo muy similar como a mi historia, que es que nosotros salimos de Venezuela e hicimos carrera en los Estados Unidos. Pero hacer carrera en Estados Unidos en habla hispana es mucho más fácil que hacer carrera en Estados Unidos en inglés. Y quiero conocer tu historia bien de cerca, porque en esta serie Dynasty, que además yo la vi la original en Venezuela, cuando yo te vi en ese papel, yo dije, wow, demasiado cool que un venezolano está en esa serie que fue mítica para todos los que crecimos en ese momento con la televisión. Y creo que eso también fue un factor determinante, pero creo que tú caes en la actuación casi que por rebote, ni siquiera porque era algo que tú estabas buscando activamente. Bueno, a ver, lo empecé a buscar activamente, pero no era mi idea inicial, digamos. Yo empecé como en el tema de artes escénicas, más en la música, más en el canto. De adolescente, joven, no sé, a los 12, 13. Bueno, empecé a cantar como a los 9 años, pero realmente como que yo quiero ser cantante como a los 12, 13 años. Mi papá también es músico, entonces... ¿Ah, sí? O sea, mi papá es médico, pero es guitarrista y... bueno. Con él tenía una banda y como que crecí como en un ambiente muy musical y empecé a cantar y yo pensaba como que yo quiero ser cantante, yo quiero ser popstar. Pero te pregunto, ¿ambiente musical en casa? O sea, ¿tu papá era los que tocaba en casa con su grupo o era un grupo que de repente a los fines de semana... Bueno, en los 80, como en el 83 y así, mi papá tenía una banda que tuvo bastante éxito, tocó en el Poliedro y tal, que se llamaba Grecia. Ah, no, pero espérense, el Poliedro es el teatro más grande que hay en Caracas, o sea, se han visto en Venezuela de aquella época en
ese sitio es pero enorme. Claro, fueron teloneros de Aditus, o sea, a ver, o no sé si teloneros, a lo mejor se molesta por haberlo llamado telonero, pero como que estuvieron como en festivales de rock con bandas como Aditus y tal, y sí, tuvo su... Lo que pasa es que, bueno, se fue por el tema de la medicina, que obviamente es súper exigente y no tenía tiempo para dedicarse a ambas, pero... O sea que por ahí te viene la vena artística. Por ahí me viene la vena artística, de hecho, por ambas partes de mi familia, porque sí, mi familia de la fuente, o sea, paterna, es bien artista. Mi papá tiene 4 hermanos, son 5 y todos son artistas de alguna u otra forma. Mi papá y su hermano Raúl son músicos, pero de repente todos los demás son artistas plásticos, pintores y escultores. Entonces sí, definitivamente como una familia súper artista y creativa, pero también del lado de mi mamá todos mis primos cantan y cantan muy bien. No se han dedicado a eso, pero tienen el talento natural. ¿Y tu mamá canta? Mi mamá no. Mi mamá no, y no se atreve. Voy a hacer una acotación en este momento para mandarle un beso muy especial a Elena. Y qué bueno. Porque la mamá de Rafael, porque me dice Rafael cuando llega hoy, vengo y saliendo de mi casa, le digo, mamá, voy al podcast de Rodner. Bueno, echa el cuento tú. Fan, no, mi mamá es fan de Rodner y yo sabía, pero no se lo había contado. Y saliendo de la casa para venir para acá, me acuerdo y la llamo a decirle que vengo al podcast de Rodner y bueno, se emocionó muchísimo. Lo estaba viendo, justo anoche lo estaba viendo. Se me olvidó a quién estabas entrevistando, pero estaba emocionadísima que iba a estar acá. El podcast número 1 de habla hispana. Buenísimo. Bueno, advertencia, Elena, esa foto que vamos a poner tuya nos las va a dar Rafael y espero que sea aprobada por ti para que te veas aquí. Perfecto. Te mando un beso. Quiero entender tu crianza, porque tu mamá, ¿qué se dedicaba? Mi mamá es abogado, Ajá. Pero ella dejó de ejercer cuando yo era pequeño. A los 5 o 6 años dejó de ir a los tribunales en Caracas, porque eso era demasiado... era mucho, y, o sea, demasiado complicado y como que no le gustaba el estilo de vida y se dedicó a bienes raíces. Ah, fíjate. Y le fue muy bien. Y sí, pues yo crecí en Caracas hasta los 19 años, o sea, realmente tengo 20 años en Estados Unidos, pero yo sí, nací y crecí en Venezuela y ahí es donde yo voy. En un ambiente en el que tu papá artista, tu mamá me imagino que también te dejaba ser. Sí, o sea, no te coartaba. No. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en esos, cuando esos 9 años te empiezas a cantar y de repente a los 12 dices, no, esto lo quiero formalizar? Bueno, mi papá, tengo que darle mucho crédito a mi papá porque sí me ayudó mucho con entrenamiento auditivo, como que hacer escalas. Él tocaba la guitarra y yo cantaba. Y entonces, no, estás desafinado, nada, otra vez. Y yo agarraba eso, me daba rabia, pero entonces sí, me ayudó mucho y me entrenó el oído. Y entonces él tenía una banda y tocaba con su banda. O sea, a ver, ellos tenían como que sus ensayos y tal, y de repente me invitaban y aprendí muchísimo y se me desarrolló el oído musical mucho más. Yo creo que, no sé si tenía tanto talento natural, pero lo desarrollé. Claro. O sea, a ver, sí tenía un talento natural, pero no era como que estos cantantes que desde los 5 años como que inmediatamente cantan bien. Tipo Luis Miguel. No, exacto, no. Yo definitivamente aprendí y mi papá fue la razón por la cual la aprendí. Y cuando entras ya a esa etapa en que deja de ser un hobby, y ya empiezas a ver, bueno, esto lo voy a usar como herramienta de trabajo. Bueno, a ver, yo me gradué del colegio y mis padres me insistían que está bien que yo quisiera tener una carrera artística, pero que tenía que ir a la universidad y tener un título de verdad. Porque bueno, por la incertidumbre, claro. Y la verdad es que tenían razón. Entonces fui a la universidad en Venezuela por un año, me rasparon, ¿qué estudiaste? Reprobé. Vamos a echar para atrás. ¿Eras buen estudiante en el colegio? No, nunca fui buen estudiante porque soy muy déficit de atención y, a ver, soy inteligente y cuando algo me interesa y me gusta, presto muchísima atención y aprendo rápido. Ya. Pero soy inquieto y
tengo una manera no convencional de aprender. O sea, yo soy más de hacer, de no quedarme quieto prestando atención a alguien hablándome, Sí, no es lo me tuyo. cuesta muchísimo. Entonces, como que el tema académico de salón de clases no me fue, no me fue bien. No me fue bien. Bueno, Aparte, no te preocupes porque Boris Izaguirre, uno de nuestros ejemplos más grandes de éxito como venezolano, él sufría de lo mismo, era disléxico. Claro. Y mira hasta dónde lo llevó la vida. O sea que eso hoy por hoy no lo podemos ver como un impedimento. Claro. Si los padres lo entienden, ¿no? sí, claro, yo creo que el sistema educativo que aún tenemos y cada vez aprendemos más, pero creo que es bastante primitivo, ¿no? Y no es para todo el mundo. Y no es tienes para toda todo la el razón. mundo, todos aprendemos diferente, todos tenemos actitudes diferentes. Entonces, yo me acuerdo que vi un video por Instagram donde un experto en educación hablaba de si tu hijo le va bien en inglés y mal en matemática, lo metes en clases particulares de cuál de las dos. La inclinación es decir, matemática, porque le va mal en matemática. Es No, una equivocación. en inglés, para que se desarrolle por ahí. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, anyway. Buen consejo para los padres que estén viendo esto. Claro. El punto es que no era buen estudiante. Y entonces, ¿qué escoges en la universidad? Escogí comunicación social porque pensaba como que, bueno, en realidad yo quiero ser artista, entonces comunicación social es como, Ajá. es comunicar. Al final del día a mí me gusta la actuación, el canto, comunicar, tal, no sé qué. Además había materias como de cine y tal que me interesaban y yo... Bueno, resulta que el 70% del tiempo durante ese año estaba dormido en clase. Pero ahí fue donde ocurrió como mi primer acercamiento a la actuación de televisión, porque durante ese año, sobre todo hacia el final de ese año, la directora de talento artístico de Radio Caracas Televisión fue por algún motivo al consultorio de mi papá, médico, mi papá, y vio una foto mía y le preguntó de mí. Y mi papá le dijo así, mi hijo Rafael canta y tal, no sé qué. Él actúa y yo en ese momento no tenía, había hecho como un cursito de 2 semanas de actuación y tal, pero no era Sí, actor. no lo tenías registrado en el panorama. Y él como de, bueno, no sé, dile que venga a mi, se me olvida el nombre de ella, pero ella es importante, Mariela, no, bueno, no me No te acuerdo. preocupes que lo vamos a buscar, lo vamos a poner en un cintillo aquí Sí, abajo sí, para darle sí. su crédito, que fue la que te descubrió. Claro, bueno, sí. Entonces terminé yendo a su oficina y me hizo como una pequeña entrevista y me preguntó si había actuado. Yo le dije que no, bueno, apréndete esta escena, me aprendí esa escena y ese mismo día me hicieron un casting y ese mismo día me dieron un personajito de dos escenas o de 2 capítulos, 2 escenas, algo así, en una novela de Radio Caracas Televisión. ¿Cómo se llamaba la novela? ¿Te acuerdas? Se llamaba Amor a Palos Ay, ¿en qué año fue eso? en el 2004. Wow. En el 2004. Ven acá, pero espera. Llegaste, Sí, entraste al set, viste aquello. claro. ¿Quiénes eran los protagonistas en ese momento? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que yo grabé ya se me olvidan los nombres, con una actriz que había estado en Betty la Fea, Ajá. colombiana, encantadora. El actor, no tanto, no me trató muy bien y terminó siendo una persona un poquito cuestionable después con el tiempo. Esas cosas pasan. Sí. Y no me extraña porque la verdad es que no fue la persona más gentil con un muchacho nuevo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, estaba un poco nervioso, yo. Pero si te puedo preguntar, ¿hay envidia entre los actores? Seguramente, por supuesto, por supuesto. Como en todos los espacios hay gente insegura que se siente amenazada y entonces siente envidia y no saben cómo manejarlo, Claro. no tienen la inteligencia emocional, no Claro. saben cómo manejarlo, entonces bueno, hay actitudes de, tú sabes. Todo es miedo que se convierte en ego Claro, inflado y claro. entonces está el mal comportamiento. Pero sí, ¿te es- intimidó el set? pero no, precisamente eso fue lo que me hizo enamorarme y ¿En decir como que yo quiero hacer esto, porque me acuerdo llegar el primer día tempranito en la mañana al canal de televisión y primero pasar por maquillaje y ver a todos los actores en maquillaje como riéndose, como
como con esta camaradería y un ambiente como súper divertido y como repasando sus líneas y entonces los camerinos y como todo el ambiente, yo era como, esto es un trabajo que la gente tiene, qué divertido llegar a trabajar en la mañana a este ambiente y todos los departamentos como haciendo su trabajo creativo y trabajando en equipo, el departamento de luces, de cámaras, de vestuario, de maquillaje, de todo. Me encantó el trabajo en equipo, me encantó el ambiente como liviano y creativo y divertido y me enamoré. O sea, dijiste, de aquí soy. Me enamoré y dije, yo quiero tener este trabajo, esto me parece increíble. Y además estaba alineado con cómo mi cerebro funciona, ¿no? Que es como que activo, moviéndome, hacemos una cena, pasamos a la siguiente, no me aburro, no estoy sentado en un escritorio, como que no, ¿entiendes? Entonces, a partir de ahí dije, quiero aprender a hacer esto bien. Y empecé a estudiar, y tomé un curso en Venezuela, me acuerdo, en Caracas, en el Banco del Libro, con Matilda Corral, excelente. Ella estudió en el Actors Studio en Nueva York y tenía no sé si todavía lo tiene, pero tenía un curso de actuación increíble y lo hice como por 3 o 4 meses antes de venirme a Estados Unidos y luego me vine a Estados Unidos. ¿Esa fue toda tu experiencia actoral en Venezuela? En Venezuela. Por eso. Y, ok, porque, espérate un segundo, ajá. Te vienes entonces Sí. con una experiencia mínima. Mínima, pero con muchas ganas de aprender. Entonces yo me vine a estudiar música. Ese es el primer paso del que estábamos hablando al principio. Sí. ¿Te vienes a estudiar música a dónde? Me vine a estudiar música. Fue una decisión tomada porque habían unos amigos de la familia y tal, a Tampa, a la Universidad de Tampa. O sea, fue circunstancial. Fue circunstancial, no tenía ni idea. Al final, el sistema educativo acá y tal, hoy en día hubiera tomado una decisión un poco distinta, pero la verdad es que fue una buena experiencia. Tenían un departamento de música y de artes escénicas y estuvo bien, la verdad. No era el mejor entrenamiento, no estuvo mal tampoco. Tuve una muy buena profesora específicamente de técnica vocal y estudié 3 años, ahí 3 años y medio, me gradué de licenciado. Yo sé que a veces las cosas, a lo mejor la gente no los ve cuando le pasan estas circunstancias y por eso quiero hacer esta acotación mínima. Tú llegas a Tampa, que es una ciudad dominada por el idioma anglosajón, por el inglés. Claro. Si tú hubieras venido aquí a Miami, te hubiera pasado como a mí. Claro. Que sí, estudias en la universidad en Miami, pero te la pasas hablando en español con toda la gente de Latinoamérica y el acento no te lo puedes quitar. Claro. Tú llegaste a estudiar entre americanos en una ciudad donde te veías obligado a hablar en inglés todo el tiempo y eso te ayudó a posteriori en tu carrera. 1000%. Yo era bilingüe cuando me mudé a Estados Unidos, pero no al nivel que soy ahora, por supuesto. Y traducía, ¿sabes? Traducía como en mi mente. Pensaba en español y traducía. Y yo creo que obviamente primero estudiar en inglés fue... A ver, yo fui a un colegio bilingüe, así que tampoco es que no tenía, pero estudiar en la universidad en inglés fue... Es otra cosa. Mucho. Y además todos mis roommates, todos mis compañeros de cuarto, todos eran gringos. Entonces eso también me ayudó muchísimo. Claro. Y no habían latinos en el departamento de música. Y, a ver, yo tenía amigos latinos, pero sí estábamos siempre con personas que no hablaban español. Entonces hablé muchísimo. Esos 3 años y medio me cambiaron. Claro. Y además de que como estaba también estudiando actuación y todo el entrenamiento era en inglés, o sea, yo le presté especial atención a mi inglés, a mi acento, a entender cómo actuar en inglés también, o sea, cómo utilizar el lenguaje, porque no es solamente poder comunicar una idea, sino todo el nuance, ¿sabes? Las mini inflexiones que pueden cambiar completamente el significado de una oración. De hecho, en el idioma inglés, el idioma inglés se usa un poco diferente que en el español, en el sentido de que tú puedes decir la misma cosa dándole énfasis a una palabra diferente y significa algo completamente distinto. Nosotros en el español decimos algo. Está claro, tú puedes usar sarcasmo, ironía, sí, claro, pero si tú organizas las palabras de cierta forma, significa lo que significa. Mismo. En inglés tú puedes tener una oración que
le das un significado completamente diferente dándole énfasis a una palabra distinta. Entonces, bueno, nada, el punto es que pero me parece interesantísimo. aprendí muchísimo, muchísimo. Estudié, me gradué de Bachelor of Arts in Music, o sea, mi carrera fue en música, pero tomé todas mis electivas fueron de actuación. Ya. Y al graduarme en Tampa, yo dije, ya yo tenía claro que yo quería hacer actuación, o sea, ser Actuar actor. en vez de Sí. cantar. Bueno, no sé si en ese momento todavía no lo tenía tan claro, quería hacer las dos. Ya. Entonces, yo tenía claro que yo quería Hollywood, pero tenía claro también de que había descubierto mi interés en la actuación hacía muy poco tiempo y que todavía necesitaba experiencia. Entonces pensé, Los Ángeles, Nueva York, bueno, alguna de estas dos quiero que sea mi destino final, pero siento que ahora yo necesito experiencia laboral. Sí, Y foguearme. siento que en Miami, como latino, y siendo el español mi primer idioma, puedo tener más oportunidad de quizá, no sé, entrar en Telemundo o en Univision, o sabía que estaba Nickelodeon Latinoamérica en Miami, y que estaban haciendo producciones originales. Empezar ahí, Claro. aprender a trabajar en un set, mejorar yo en mi talento y en mis capacidades, y luego irme a Los Ángeles o a Nueva York. Y eso fue lo que hice y eso fue lo que pasó. Ok, vamos a desacelerar. Ok, sí, porque voy a millón, ¿no? No, porque quiero entender cómo fue tu proceso de llegar aquí a Miami y empezar a tocar puertas. Porque yo siempre lo digo, una de las carreras más complejas y difíciles que hay, en mi opinión, es la de la actuación. Sí. Porque son muy limitados los papeles protagónicos, quiero decir. Sí. Esos espacios estelares, hay muchísima competencia y uno se tiene que enfrentar a tantos nos. Y no porque no sea talentoso, es porque de repente, no, lo queríamos con los ojos azules. Gracias, chao, adiós. O sea, o no, lo queríamos 2 pies más alto. O hay actrices que quieren trabajar con hombres que sean más bajitos que ellos. O sea, hay tantos limitantes que van más allá del talento innato. Claro. Que quiero saber cómo tú enfrentaste ese proceso de las audiciones y los no. Bueno, todavía lo estoy enfrentando y no se hace más fácil porque vas subiendo de nivel y entonces te vas enfrentando con gente con más experiencia, con más... Entonces, yo siempre digo que para hacer esto tienes que estar un poquito loco. O sea, ¿Por qué? tienes que tener... Bueno, primero porque no es una meritocracia y se termina un trabajo y es como empezar de nuevo, ¿entiendes? No necesariamente empezar de nuevo porque obviamente tienes experiencia, herramientas y un público y la gente ya te reconoce un poco más, así que no es empezar de cero, pero en cierta forma sí es empezar de cero porque no hay garantías, no es como que hiciste esto y ahora vas acá y ahora vas acá, no es un corporate ladder. Por eso no es una escalera corporativa y no hay garantía. Claro. O sea, muy bien que hagas este proyecto. ¿Cuánto tiempo estuviste en Dynasty, por ejemplo? 5 años. 5 años. 5 años que te entraba tu contrato perfecto. ¿Y cuando se acaba? ¿Y ahora qué? Se acabó Dynasty y, o sea, a ver, no he trabajado con la consistencia de Dynasty. Bueno, lo que pasa es que Dynasty también era un caso en particular porque eran demasiados episodios al año y tal. Y he trabajado, gracias a Dios, hice una temporada de una serie, he protagonizado 3 películas, o sea, he trabajado, Bueno, pero... vamos a hablar de todo eso con detalle pero más no, adelante, pero claro, ajá. es como, ok, ¿cuál es la próxima? Acabo de terminar de filmar y ahorita estoy como, ok, tengo un casting hoy, claro, desarrollando otros proyectos míos, pero tienes que estar un poquito loco. Sí. Y tienes que sentir una necesidad casi física de hacerlo. Ok. ¿Sabes? O sea, tienes que sentir que es parte de tu ADN querer expresarte de esta forma, o sea, tienes que tener una obsesión con el proceso y con la condición humana y con la psicología. Es que eso te quería preguntar. Tengo 2 preguntas, una para más adelante, pero esta que es inmediata. Porque de la manera en que yo lo veo, es que cuando, como dices tú, que tienes que tener una necesidad de hacerlo, ¿qué tan fácil es para un actor tirar la toalla y dejar de actuar? Dadas esas circunstancias.
Yo creo que es súper difícil, obviamente, porque entran diferentes cosas a juego, ¿no? Hay un tema como de identidad, porque muchas veces los actores somos actores. Es como algo que o eres o no eres, ¿no? Y dejarlo es como dejar una parte de ti, ¿no? Si eres contador, bueno, eres Rafael de la Fuente y lo que haces por trabajo es que eres contador, ¿no? Pero no es parte de tu identidad, de cómo tú te conectas con el mundo. Es como matar algo dentro de ti. Sí. Ya lo entiendo. Pero Lo que pasa es que te lo decía porque muchas veces hay actores que se desaparecen. Pero no pasa nada tampoco, no hay que tener miedo a el cambio, a la reinvención, a entender que de repente las cosas cambian, a también aceptar que a lo mejor estás en otro momento de tu vida y quieres otras cosas diferentes, ¿entiendes? Quieres más estabilidad, quieres más tranquilidad, la montaña rusa de vivir en esto de que estoy trabajando haciendo muchísimo dinero y después se acaba y no sé cuándo voy a volver a trabajar. Está bien cambiar, ¿entiendes? Y no significa que fracasaste o no. La vida es larga y puede ser 1000 personas al mismo tiempo. Eso yo lo aplaudo. Porque Claro. no se puede poner una etiqueta porque eso te limita. Claro. Te voy a hacer una pregunta, pero creo que la contestes más adelante cuando lleguemos a esta Ok. etapa. Dynasty, ¿te cambió para bien o para mal tu carrera como actor? ¿Sabías que el buen café es como el buen vino? Por eso nuestro café 5 gotas cosechado en el volcán de Santa Ana a una altura extraordinaria es un café especial que tiene unos aromas maravillosos. Yo no puedo dejar de disfrutar cara a cara con Rodner sin probar café 5 gotas. Así que si quieres probarlo, visita 5gotas.com y descubre la delicia de este café. Y ya te voy a explicar Ok. después por qué va esa pregunta. Ujú. Llévame entonces al proceso de que te vienes recién graduado y empiezas a tocar puertas sin conocer a nadie. Bueno, en el... no tenía ni idea. Es lo que te digo. ¿Cómo hiciste? No conocía a nadie, no tenía ni idea de nada. Y sí sé cómo llegué a Nickelodeon. No me acuerdo exactamente cómo empezó a pasar. O sea, tomé unos cursos de actuación con Adela Romero, que le mando un beso, la quiero mucho, actriz venezolana. Empecé como a averiguar acerca de clases de actuación, cursos de actuación. Conocí como a un pseudo manager rarísimo que me llevó a Telemundo a par de castings y ahí agarré el personajito de una escena en un episodio en la novela de Gaby y Giancarlos. Ah, bueno, aclaremos eso. Sí. Aclaremos eso porque Gaby Espino y Giancarlos, que ambos han estado aquí en este podcast, si no han visto su podcast, vayan a verlo porque la historia de ambos es fascinante. Te sale en todas partes cuando uno pone tu nombre que tú estuviste en la novela con Gaby Espino y Giancarlos. Señores, no estuve en la novela con... a ver, Más sabe el diablo fue una novela que Giancarlos Canela y Gaby Espino protagonizaron. Yo hice un personajito de una escena recién llegado a Miami en esa novela. Yo no estuve en la novela, esa no fue mi inicio en la... O sea, a ver... ¿Y tu escena era con Gaby o con Giancarlos? No, ni siquiera. No me acuerdo ni con quién era, pero me hubiera acordado si fuera con ellos, que eran los protagonistas. Claro. Ni me acuerdo. Señores, sí, técnicamente estuve, pero no fue mis inicios ni mi... No fue tu golpe de suerte donde te descubrieron. Gracias por darme el espacio para aclararlo. Pero bueno, sí, hice eso que, por cierto, en ese momento no tenía ni un peso, trabajaba en un restaurante y el manager ese se desapareció con la platica que me pagaron. Nunca me pagó. No. Nunca me pagó. Y lo verdad es que eran como $800, ¿sabes? No era, pero horror. era una platica que en ese momento para mí era como, oh my God, sí, me van a pagar $800. Claro. A ver, $800 son No, $800. obvio, sí, desde Yo luego. $800 me lo das ahorita y no los tiro a la basura. Obvio. Pero Se desapareció el se man. desapareció, nunca me contestó el teléfono. Pero bueno, ya entré a Telemundo. ¿Y lo llegaste a ver alguna vez más? No, más nunca. Ni idea de quién, de dónde están. Ni me acuerdo, ¿cómo se llama? Mosquera, creo que era el apellido. Bueno, pero no vamos a... ya. Pero bueno, llegaste a Telemundo, ahí te vieron. Sí, entonces ese fue como mi primer approach. Y luego, una de estas cosas de la vida, en la playa conocí a unas muchachas venezolanas que eran pareja y ellas como que, ay, tú que no sé qué, venezolano y tal. Me hice como amigo de ellas y ellas eran amigas de Luis Olavarrieta.
venezolano, comunicador que amamos y queremos y Sí, admiramos. claro, un abrazo para Luis. Un abrazo. Y él vino y a través de él conocí a Manuel Mendoza, que era el director de teatro y estaba como director de casting de un piloto de Nickelodeon Latinoamérica que se iba a hacer, que se llamaba Grachi. Cuando yo lo conozco, me dice, ay, tú eres actor, tú hubieras sido perfecto para hacer el casting para este piloto. Pero bueno, ya lo casteamos y cuando hagamos la serie, te voy a decir para que hagas casting, porque la verdad es que tu perfil es exactamente el de... Y yo, ay, sí, buenísimo. Bueno, resultó que Manuel y yo nos terminamos haciendo amigos. Él estaba en ese momento en un lugar que se llamaba El Bar, haciendo como pequeñas obras y ¿te acuerdas? Sí, claro, no. Bueno, yo creo que Manuel es uno de los grandes directores venezolanos de teatro aquí en la ciudad de Miami y es una persona, una figura respetada. Súper respetada y además excelente persona. Claro. Y hice lecturas dramatizadas con él y como que cantaba en el bar y entonces llegó el momento del casting para Grachi y me dijo, mira, hay casting, ya, se va a hacer. Y hice el casting. Y hice un callback. Y explica a la gente, porque a lo mejor la gente no sabe. Cuando tú haces un casting, tú haces el casting. El callback es que te llaman de regreso para que vuelvas a hacer el casting. Claro, o sea, 400 personas se presentan para hacer el primer casting. Luego de eso hacen una selección mucho más pequeña de las posibles opciones que quieren volver a ver y a lo mejor te dan un poco más de material y entonces llegué a esa etapa. Y luego llegué a la última etapa, que era leer, o sea, hacer el casting con la protagonista, que es Isabela Castillo. Ajá. Era Isabela Ustedes Castillo. la conocen los que sean fieles televidentes de El Señor de los Cielos. Sí. Isabela Castillo es parte esencial de esa novela. Sí. Que en ese momento tenía 15 años, era una bebé. Y tú también. Yo tenía 23, 22 Imagínate. o 23. 23. Ajá. Pero me veía de Cara de niño. 16. Claro. Hicimos, y hago el casting, me fue súper bien y me llaman como una semana después a decirme, mira, vas a ser el antagonista de la serie. Y yo no lo podía creer. En ese momento ya yo había entrado como figurante a una novela de Telemundo en la que me usaban, era casi que como un extra, pero de repente me daban una línea aquí, una línea allá, una novela que se llamaba Aurora. Y a mí me tocó pedirle a Gustavo Puerta, que en ese momento era el director de casting de Telemundo, decirle, por favor, me dieron este personaje en Nickelodeon, necesito irme, aprecio muchísimo que me hayan dado esta oportunidad, no quiero como que quemarme con ustedes, pero es que entiéndeme. Claro, ok, bueno, dale, vete. Y pasa la primera semana, pasa la segunda semana, pasa la tercera semana, no oigo de Nickelodeon, esto es después de haber negociado el contrato y tal, no sé qué. Me entero por Manuel que me habían sacado y habían metido a Mauricio Henao, que creo que era el que querían desde el principio, pero como que tenía un conflicto de tiempo, no podía hacerlo y me agarraron a mí, que yo no había trabajado. Mauricio tenía como 2 novelas encima, ya era como... Resulta que habrán resuelto el tema de conflicto y a mí no me dijeron nada. O sea, tú te quedaste sin la chicha y sin la limonada, Sin como la dicen en chicha Venezuela. y sin la limonada. No. Sin la chicha en la limonada. ¿Y entonces? Pero ahí mismo me dijeron como que, mira, te vamos a dar otro personaje y tal. Y yo como que peleé que no me bajaran mi paga porque ya yo había ido, que no era mucho, pero importa. coño. No, es que gran consejo que acabas de dar. Sí. Tú tienes que pelear por lo tuyo. Claro. Porque tampoco te puedes arrastrar como una alfombra para que te pisen. Circunstancias que pasó con lo de Mauricio, a quien le mandamos un abrazo enorme. Sí, que lo queremos amigos. Claro, o sea, pero ya tú tenías tus cosas firmadas por lo que ibas a pagar, por tu trabajo. Es tu trabajo, al fin y al cabo. sí. Y te pagaron, te honraron eso. Me honraron eso. Y empieza la grabación de Grachi y pasa la primera semana, pasa la segunda semana, pasa la tercera semana. Me llegan los libretos, los episodios y no tengo ni una línea. No hablo. No. Los primeros 10 o 15 capítulos, ni una palabra. Yo solamente era extra. Y yo, ay, Dios mío, por lo menos en la otra me daban una línea aquí, una línea allá. ¿Qué hice?
Bueno, Es nada. increíble escuchar estos cuentos, y perdón que te interrumpa, Sí, de la vida de los actores en sus inicios. claro. Porque yo no me imagino que tú como actor que vayas y te pongan de extra así parado, así como una mata, ahí haciendo bulto. O sea, es como que debe ser muy frustrante. Entonces yo trataba como de buscarme como que monólogo interior, como que tratar de traer algo así, no Sí, tuviera sí, líneas, sí. como que, pero la realidad es que era extra, ¿no? Y entonces de repente, poco a poco, empezaron como a darme un poquito más de participación, a decir una palabrita aquí y allá, a como tener un poquito más de presencia, hasta como mitad de temporada en donde ya me metieron más participación y de repente la serie se trataba de dos chicas que eran como brujitas, ¿no? Estaban en high school y tenían poderes y tal, no sé qué. Sí, como era Buffy the Vampire, más o menos. Sí, algo así. Ajá. O sea, como algo de fantasía, pero un poquito más joven que Buffy. Pero te voy a preguntar, porque me da curiosidad, esas pequeñas participaciones que tú empiezas a tener, ¿es porque el director, el productor, los escritores... Los escritores, O tú empezaste a escribirme una linecita, o no? No, porque yo no conocía a nadie. Nadie ya. Entonces, eso simplemente empezaron a llegar los capítulos y de repente tenía una línea y de Ya. repente tenía otra. En ese momento no conocía a nadie. Después me enteré que después de que tenían la mitad de la temporada, decidieron que quería... no, Mauricio se tuvo que ir. Se tuvo que ir y entonces necesitaban como que traer uno de los personajes masculinos, elevarlo y darle poderes mágicos. Porque ninguno de los varones tenía poderes mágicos. Y fuiste tú. Y fui yo. Ah, qué maravilla. Y entonces, creo que eso era lo que iba a pasar con el personaje de Mauricio, pero Mauricio se terminó yendo a hacer una novela con Telemundo y me lo dieron a mí. Y entonces para el final de la temporada, porque acuérdate que esto era como serie, pero formato novela, o sea, eran 200 capítulos. Para el final de la temporada ya yo era del elenco principal. Entonces en la segunda temporada ya yo estaba en todos los posters, ya yo era personaje principal, Claro. estuve en la gira de conciertos, grabé canciones, era como del elenco principal. Y en el fondo era fue como muy win-win. Por eso es que a veces yo insisto tanto y les digo tanto a ustedes que no hay oportunidad pequeña. Y es lo que tú haces con esa oportunidad y es como tú doblegas tu ego y tienes humildad y dices, ¿sabes qué? Igual es una plataforma en la que por lo menos no estoy en mi casa. Ajá. Y aquí tengo una oportunidad de, así no tenga líneas, brillar de alguna forma. ¿Lo entiendes? Como que presentarme con la mejor actitud, tener la mejor actitud posible, tener ganas, tener, ¿sabes? Buena energía y tratar de aportar, ¿no? Oye, es que eso abre puertas, olvídate. Por eso Claro. cuando te preguntaba que cómo fue, seguramente fue porque eso que tú me estás relatando, el mismo equipo de producción lo vio. Claro. Y empezaron a empujarte porque, bueno, vieron eso que había en ti. Vieron que tenía buena actitud, se abrió una posición y dijeron, bueno, podemos hacer casting, Claro. pero ya tenemos a este chico acá que Claro. viene todos los días con buena actitud, se lleva bien aquí con la gente. Y es que es eso. Vamos a darle la oportunidad. A veces la pérdida de otro es la ganancia tuya. Sí. Y eso fue lo que te pasó. ¿Trabajaste con Danilo Carrera en ese momento? Danilo entró en la tercera temporada. En la tercera. Sí, ¿Y cómo fue trabajar con Danilo? Súper bien, súper bien. O sea, Danilo estaba empezando en ese momento, creo que era como su primera o segunda participación real, porque él entró como el personaje antagónico, él entró ya como un personaje fuerte. Ajá. Y súper divertido. Realmente toda esa experiencia fue súper divertida. O sea, estábamos todos bastante nuevos en la industria. Fue súper exitoso el programa y fue una época emocionante. Y ahí es donde yo te detengo, porque ¿en qué momento, Rafael, tú te plantas y dices, bueno, no, ya con las cosas de habla hispana me tengo que ir a meter en Hollywood? ¿Y qué tan difícil fue esa decisión y qué tan difícil fue lograrlo? Es que yo siento que fue todo como muy... A mí la vida como que me ha ido llevando... Yo
creo, bueno, sobre todo en ese momento, y siento que me despegué un poco y ahorita estoy tratando de volver ahí. En ese momento de mi vida estaba como muy conectado con mi intuición, que yo creo que es tan importante y mientras uno se va haciendo más viejo, como que puede existir la tendencia a separarse de eso. Bueno, porque la vida es difícil, porque la gente te habla, te dice cosas, porque la vida de repente tiene momentos buenos y momentos malos, y a lo mejor eso te puede afectar y uno se puede poner como un poquito cínico y despegarte de esa voz interior. que es tu guía. Que es tu guía, ¿no? Y que para poder escucharla tienes que como callar el resto. Tienes que apagar el mundo. ¿Entiendes? Entonces yo siento que yo en ese momento estaba como muy conectado con mi intuición. Fíjate que decidí en Tampa irme a Miami porque iba a empezar en Miami. Y es muy cómico porque esto no te lo conté, pero yo como año y medio antes de graduarme vine a Miami por un verano entero. Y me acuerdo ver en uno de los centros comerciales, en el Dadeland o algo así, un póster de Isa TKM, que era una serie de Nickelodeon Latinoamérica, muy exitosa, que la protagonizó María Gabriela de Faría y Reinaldo Sabarce, venezolanos, a quienes yo había visto en Venezuela trabajando en la televisión. Y yo ver ese póster en Estados Unidos con el canal Nickelodeon, que es un canal americano, yo dije, wow, estos chamos son venezolanos, están trabajando aquí en Estados Unidos, en un canal gringo. Algo así sería súper cool para mí. Algo así me interesaría muchísimo. Y luego, años después, no sé cómo, pasó. Yo sí sé cómo. Pasó la manifestación, ¿no? Porque lo pensaste. Claro, estar Y lo sentiste. Sí, lo sentí. Y lo atraíste a tu vida. Totalmente. Conectarse con la intuición. Entonces, y de hecho es muy cómico porque antes, o sea, yo trabajé en inglés antes de irme a Los Ángeles. Una de las cosas que nos decían los productores de Grachi cuando estábamos haciendo Grachi era: existe una posibilidad muy fuerte de que se haga la versión gringa de Grachi. Así que pendiente. Y cuando terminamos Grachi 3, ya iban a hacer la versión gringa y la misma productora la iba a hacer. Y nos dejaron audicionar. Y yo durante todas las grabaciones de Grachi yo decía, si yo voy a estar, o sea, si hacen la versión americana, yo voy a estar. Y nos dejaron audicionar. Todo el elenco principal lo hicieron nuevo, mucho más jóvenes, pero nos dejaron audicionar para 2 o 3 personajes a los de la versión latina. Y lo agarré. Quedé. Yo y Katie Barberi fuimos los únicos de la original que hicimos la versión americana. Y lo hice. Te lo juro que estoy erizado. Sí. Porque tú lo venías repitiéndolo y diciendo, o sea, Yo no sabía cómo, no tenía ni idea si realmente iba a pasar, porque era algo que lo decían, pero yo decía, si la oportunidad realmente ocurre, yo lo voy a hacer. nunca, se los digo a ustedes, te lo digo a ti, nunca te preguntes el cómo va a Exacto. pasar. Solamente sé en tu fuero interno de que va a pasar. Y el universo se organiza y Dios Sí. confabula. Yo Sí. siempre lo he dicho. Sí. A mí la mayoría de las cosas que me han pasado en mi carrera o en mi vida, no sé cómo van a pasar, pero yo sé que van a pasar. Total. Sí. Y entonces cuando entraste a trabajar en inglés, ¿cómo fue la experiencia? Toda mujer quiere verse bella y elegante independientemente de su tipo de cuerpo. Y es por eso que en Rodner Figueroa Style hemos diseñado una línea de ropa ideal para que te veas estupenda. Por eso te invito a que visites rodnerfigueroa.com y descubras la elegancia a tu alcance. Entonces fue súper, fue increíble. Y fue inmediatamente una después de la otra. Inmediatamente. O sea, se terminó Grachi y yo ahí mismo empecé con Every Which Way, se llamaba. Y hice la primera temporada nada más, pero fue suficiente para mí. O sea, era más corta, era de 22 capítulos nada más porque era serie. Y ya luego de terminar esa serie en inglés, yo dije, bueno, a lo mejor debería ser una novela más acá en Miami, como de adulto, porque esto era una serie juvenil, sí. niño juvenil, ¿no?
debería ser como algo para adultos, como una novela, ¿sabes? Para presentarme a un público diferente y tener como que esa experiencia y luego me voy. Pero me voy a ir a hacer un curso porque tengo tiempo libre y me voy a ir a hacer un curso de actuación a Los Ángeles. ¿Por qué? ¿Tú te has dado cuenta? Yo creo que no te has dado cuenta. Porque lo dices con una naturalidad enorme. Pero tú te estuviste preparando continuamente para cuando te llegara tu gran oportunidad. Totalmente. Porque hay otra gente que dice, no, ya yo lo sé todo. Pero yo cada vez que escucho tu cuento y te voy escuchando, digo, este niño cada vez que tenía un espacio, lo utilizaba para seguir capacitándose. Sí. Y es lo que yo digo, esa es parte de la evolución. Sí. Y te vas a Los Ángeles a hacer el curso. Y me fui a Los Ángeles a hacer un intensivo en Lee Strasberg Theater and Film Institute. Una de las mejores escuelas. Sí, una buena escuela. Hacer un intensivo de 3 semanas. ¿Conocías a alguien en Los Ángeles? Tenía a un amigo que era Peche, que era Reinaldo Sabarce, que lo había conocido en Miami porque había hecho la serie que vino después de Grachi, de Nickelodeon, o entre temporadas de Grachi. Y además era novio en ese momento de María Gabriela, que estaba en Grachi. Y lo conocía, pero no lo conocía como lo conocía como pana, como que estamos en el mismo círculo y tal, pero no éramos amigos. Por supuesto lo llamé cuando llegué porque no conocía a nadie, ni conocía a Los Ángeles tampoco. ¿Qué tan difícil fue ser mudado para allá? Pero es que no me mudé en ese momento. En ese momento yo me iba a hacer el curso. De las 3 semanas. De las 3 semanas me agarré un Airbnb, fui a mi curso y tal. Y yo, Peche, estoy aquí y tal. Nos vimos. Y como en la segunda semana yo le dije, Peche, ¿sabes qué? A mí me encantaría, mientras estoy acá, como ver si me puedo reunir con quien sea. Algún manager, Yo entiendo que tú tienes tu agencia y además eso es como etiqueta en el mundo nuestro, que tú no le estás diciendo a tu compañero, que además seguramente va a los mismos castings que tú, mira, preséntame a tu manager. Por supuesto que no. Pero yo le dije, si tú conoces a alguien, y él me dijo, mira, realmente no conozco, él tenía meses viviendo en Los Ángeles, realmente no conozco a nadie afuera de mi representación, pero sí conozco a estos chamos que ellos realmente son productores de eventos, pero acaban de empezar una agencia de representación, de management. No tienen mucha experiencia y, a ver, no tienen artistas grandes, pero algo es algo. Y yo, algo es algo. Me fui a reunir con ellos. Sí. Y ellos inmediatamente, ok, chévere, sí, tienes estos créditos y tal, vamos a hacerte un casting. Y yo, ok, un casting, chévere, bien. Hice el casting y me dijeron, mira, sí nos interesa empezar a mandarte algunas cosas como que sin compromiso, pero para ver cómo es el feedback. Y yo, perfecto, esto todo en la segunda semana de yo estar, acuérdate que iba a estar solo por 3 semanas. Correcto. En la segunda semana me empiezan a mandar a algunos castings que en ese momento eran en persona y me empiezo a tener como un buen feedback y tal, y ellos como que, ok, hemos tenido muy buen feedback, vamos a mandar tu currículum y tus headshots y tal a este agente de una agencia importante en Los Ángeles, a quienes conocemos y a quienes le hemos mandado ya a bastante gente, pero no agarraba a nadie. Es difícil porque es una agencia importante. Pero vamos a ver, o sea, tocar la puerta. En ese momento era Abrams Artist Agency, una agencia como Top 10 que ya no existe, se disolvió. Pero bueno, yo, perfecto, increíble, no lo puedo creer. Ellos me dijeron, no, puede ser que ni te den cita, pero vamos a ver. Me dan cita para conocerme. Este agente, Justin Baxter, me da cita para conocerme. Y yo no entiendo qué está pasando, pero buenísimo, excelente. Me pongo mi pintica y tal, voy y Justin, el agente, me dice, sí, me interesa tu perfil, vamos a trabajar por 4 meses. Te voy a empezar a manejar por 4 meses y en 4 meses decidimos como que qué vamos a hacer. Y yo no puedo creer. O sea, la gente se viene hasta años en Los Ángeles y no consiguen representación. Sí, y esto pasó en mi segunda semana de estar en Los Ángeles. ¿Qué está pasando? No lo puedo creer. Yo creo que pasó porque yo en ese momento como que no entendía lo difícil que era. Sí, pues.
¿Sabes? Como que no entendía lo difícil que era. Es que dicen a veces que la ignorancia es atrevida. La ignorancia es atrevida. Claro, pero a lo mejor precisamente por tu desconocimiento de la envergadura de lo que significaba esto, fuiste con una actitud relajada, Sí. tranquilo, y a lo mejor él te vio esa misma candidez. Sí. Puede ser lo que le haya llamado la atención. O sea, aparte de lo que tú seas guapo, alto, o sea, Sí. actor, eso no tiene nada que ver. Recuerda que el Cuando vas a Los Ángeles y ves a todos los guapos altos que hay, Ajá. o sea, es como que bueno, o sea, eres uno más de los guapos altos soy el menos guapo y el menos alto. O sea, es increíble. Sí, Tú vas a sí. un restaurante en Los Ángeles, la gente es bellísima, son todos actores que quieren ser actores y que no se les ha dado. Claro. Entonces no va por lo físico. sí. Y entonces cuando te agarras esos 4 meses, bueno, ibas comprando 3 semanas, ¿cómo Entonces- cambia esto? Entonces regreso a la casa y llamo a Peche y le dije, me pasó esto, no lo puedo creer. Y Peche, no lo puedo creer yo tampoco. Y le dije, mira, yo tengo mi apartamento en Miami y tal, yo tengo este Airbnb, pero no tengo mucha plata como para sacarme un Airbnb, yo me puedo quedar en tu sofá y te pago como el día, ¿sabes? Como que lo prorrateamos, te pago el día y me quedo en tu sofá. Peche, ok, chévere, vente. No va a quedar o sea, porque me dijeron, en ese momento se llamaba Episodic Season, que es como que la época del año donde las series que ya se están grabando castean a todos los personajes como de apoyo que están en 1, 2 capítulos, 3 capítulos, como los guest stars. Y es una época del año bastante busy y sobre todo muy buena y muy fértil para actores nuevos, porque a lo mejor no estás casteando para el protagonista, sino es un personaje más pequeño que es más fácil de buquear. Y entonces el agente Justin me dice, es importante que te quedes y que veamos qué tal, ¿sabes? Como que esta es la época de que tú estés acá. Entonces Peche me dijo, ok, chévere, quédate. Y me quedé. Y me empezó a ir súper bien, o sea, como que buen feedback y de repente un callback acá y un callback allá y tal. Y como 2 meses después, agarré una película independiente, pero con un elenco chévere. O sea, el protagonista era Cheyenne Jackson, que es una estrella de Broadway, y estaba Kevin Pollak, que ahorita ha tenido como un resurgimiento con Marvelous Mrs. Maisel, y estaba Christopher Lloyd, que es el científico loco en Back to the Future. Anyway, una gente que yo era como, ¿qué está pasando? No puedo creerlo. Y esta peli fue la que me dio mi entrada a Screen Actors Guild, a SAG. Me dio mi tarjeta de SAG. Screen Actors Guild es la unión, el sindicato, es el sindicato de actores en Los Ángeles. Para que ustedes entiendan, o sea, tú tienes que estar registrado en esta asociación para que te paguen en Hollywood. O sea, tú no puedes hacer nada en Hollywood sin esto. Te lo digo yo por experiencia propia, no porque yo sea actor, sino que cuando hice los comerciales de Colgate, Sí. me obligaron a que me registrara en SAG Claro. para poder ellos pagar, porque ya con eso ya eres actor. Y es difícil entrar porque es como que muchos proyectos, si no eres SAG, no te te los castean, dan, pero, sí. pero ¿cómo te vas a hacer SAG si no te castean? Entonces es como difícil. Entonces, Sí. Pero eso, o sea, tener esa tarjetita es esa tarjetita. la llave que te abre las puertas. Para mí pasó en 3 meses. O sea, fue muy loco, muy loco. Era como que en ese momento fue como, ok, la vida me está diciendo que definitiva. Porque yo todavía, hasta ese momento, era como que, bueno, a lo mejor puedo pensar en un modelo entre Miami y Los Ángeles, como que vengo y estoy tiempo acá, pero voy y hago una novela en Miami, ¿sabes? Como que no, estaba como inseguro. Y ya cuando pasó eso, era como que, creo que es bastante obvio que el universo quiere que esté aquí. Claro. O sea, creo que es como que por aquí van los tiros, ¿no? Ajá. O sea, han pasado tantas cosas tan rápido que tengo que venirme a vivir para acá. Entonces, Peche y yo en ese tiempo como que nos hicimos más amigos y decidimos como que, ok, perfecto. Vamos a ser compañeros, vamos a conseguirnos un apartamento y ser compañeros de cuarto. Claro. Dejar de Dormir en el sofá. dormir en el sofá y buscar un apartamento de 2 cuartos y 2 baños. Pero no te sientas mal porque el otro día escuché una entrevista con Jacob Elordi que también se quedó en el sofá de alguien. Así que esa es la historia Todos de muchos empezamos actores. por algún lado. Mira, yo fui Uber driver, mesonero, o sea, de todo. Qué bueno que lo digas, porque la gente cuando te ve exitoso
Yo siempre digo, la gente ve los momentos de luz pero desconoce los momentos de oscuridad. Y hay muchos Claro. de oscuridad, que son los que forjan el carácter, siento. Pero bueno, y entonces me mudé y eso fue al final, como en noviembre del 2013. Y para abril o marzo del 2014 había buqueado Empire y mi vida cambió. Ok, cuéntame qué fue, o sea, Empire fue una serie aquí en los Estados Unidos que fue exitosísima. Masiva, o sea. Sí, masiva. ¿Cómo caes tú ahí? Hice el casting, hice la audición. O sea, como les expliqué, Episodic Season, que es la temporada donde las series que ya están picked up, que ya están en producción, castean personajes pequeños. Bueno, a principio de año, todos los pilotos nuevos, eso ya no es el caso porque ya streaming cambió todo. Sí, mató pero en ese momento, el principio del año era muy importante porque las series nuevas, esa era la época de los castings de todas las series nuevas. Entonces, Yo creo que hay que explicarle esto a la gente que no sabe cómo funciona la televisión en los Estados Unidos. Aquí una serie te ponen 3 capítulos y si la serie gusta, entonces ordenan más capítulos. Pero si en esos 3 capítulos que pusieron a prueba en la televisión, la gente no los vio, matan esa producción y te quedaste sin trabajo. exactamente. Entonces, nada, fue una temporada de castings súper caliente, pues había mucho, o sea, a veces tenía días de 3 castings al día y fue buenísimo, o sea, realmente como que me fogueó, pero no agarré algún callback aquí y allá, pero ahí sí como que me empecé a dar cuenta de cuántos castings tenías que hacer y todo el rechazo con el que tenías que lidiar, porque eran muchos. ¿Qué aprendiste del rechazo? Bueno, aprendí la herramienta importantísima que tienen que tener los actores habilidad que tienen que tener los actores, que es poder recibir un casting y enamorarte del proyecto, enamorarte del personaje. Bueno, por supuesto, si resuenas con el material, ¿no? Pero poner todo tu amor y tu pasión en tu trabajo creativo, ¿no? Con el personaje, en tu interpretación, darlo todo y después olvidarte. O sea, es difícil. Es difícil porque de repente te llega algo que puede cambiar tu vida, algo que te encantaría hacer y tienes que darlo todo. Y trabajas con tus emociones y trabajas con tu creatividad y con tu cara y con tu cuerpo. O sea, eres tú dándolo ahí todo, pero no te puedes quedar pegado ahí porque 9.5 de 10 te van a decir que no. Wow. Entonces es realmente una habilidad que tienes que desarrollas, porque al principio vives con el corazón roto, como que no queda en esta, y no queda en esta, y no queda en esta, y no queda en esta, hasta que ya llega un punto donde es como que no. Bueno, y cuando llegó Empire, me imagino que fue como que... Eso fue muy loco, yo no se te abrió el entendía. cielo, ¿no? ¿Por qué Claro. no entendías? Porque hice un casting, o sea, me llegó el casting, lo hice, y tuve como un callback, y a los 3 días me estaban volando a Chicago, y al día siguiente estaba en un set con Taraji P. Henson y Terrence Howard y gente de Oscar, de nivel que se han ganado Oscar, ¿sabes? Como que así como todo en un periodo de 2 semanas. Sí, más o menos, yo creo. No me acuerdo exactamente del tiempo, pero fue súper rápido. ¿Y te la creías cuando estabas ahí? No me la creía. Yo creo que en parte sí. Yo estoy... Me lo disfruté. De que me lo disfruté, pero yo no entendía bien todo el tema. Tú sabes que yo pienso que esa inocencia tuya para esos momentos es lo que te saca a flote Sí, de las quizá. situaciones. Sí. Porque otro llegando ahí, a lo mejor se minimiza. Sí, igual sí siento que estaba como bastante verde para la envergadura del proyecto. Es que Empire fue huge, o sea, fue grandísimo el éxito. Y yo todavía no tenía como tanta experiencia como... si pudiera regresar en el tiempo,
hubiera hecho algunas cosas diferentes, sobre todo en cuanto a mi proceso y cómo entender, pero bueno, a ver, Pero eso son la experiencia es la experiencia, claro. Son aprendizajes. Que- Y eso te formó para Dynasty, me imagino. Claro, claro. ¿Cómo llegaste a Dynasty? ¿Cómo entras en esta serie? Igual. ¿Y cómo te cambió la vida? No, igual, pero después de Empire vino una miniserie que hice para ABC, corta, pero o sea, yo era pareja de Guy Pearce, uno de mis dioses actorales, y esta serie estaba producida por Dustin Lance Black, que se ganó escrita y executive producer Dustin Lance Black, que se ganó el Oscar por Milk, y Gus Van Sant, o sea, un proyecto súper prestigioso, Claro. pero nadie lo vio, literal, nadie lo vio. Y luego de eso vino hice como algunas peliculitas independientes pequeñas, y luego de eso vino el casting de Dynasty, y también fue como muy loco. Yo me acuerdo que estaba como súper frustrado porque ese pilot season como que había tenido network tests. Network test, un test de canal o de estudio, es cuando ya llegas al último nivel de casting, que ya has hecho como 4 o 5 castings. Audiciones. Y ya has negociado el contrato, ya sabes como que toda la plata que puedes potencialmente hacer, ya eres como uno de 2 o 3 opciones, y es enfrente de los ejecutivos, o sea, es en un teatro, básicamente, y es enfrente de los ejecutivos del estudio, del canal. Posiblemente el casting más intimidante. Súper intimidante, y había tenido 3 ese pilot season, ese año. O sea, había tenido para 3 series nuevas diferentes y no había quedado. Ya estaba como que un poquito cínico, un poquito frustrado, como que Dynasty, sí, seguro, no va a quedar. Fui y Fuiste fue con esa actitud, no te puedo creer. Yo como que, porque es que creo que no había como que recientemente, o sea, fui como que, ok, sí, por supuesto, Dynasty, bam, whatever. Como que fui y... Sí me acuerdo que tomé como que la oportunidad para tener como que un momento creativo, chévere, pero pensando como que no va a quedar. Yeah. Y hice el casting y me acuerdo que una de las productoras se rió en una de las escenas y yo como que, ok, como que me fue bien. Pero me fui pensando como que ya, no quedé en Dynasty, no quedé en esta también. Ajá. Y me llamaron para... me llamaron a un callback y después a una sesión de trabajo con la directora de casting, y ahí la directora de casting me dijo, eres el preferido, no digas nada, pero eres el preferido. Y yo como, ¿realmente? Y entonces después tuve 4 network y studio tests, o sea, de estas 4. Hicieron una primera ronda y el único que les gustó fui yo, y entonces como que dijeron no, porque las otras opciones no nos gustaron y necesitamos compararlo con gente que, ¿sabes? Que como que... Y trajeron más opciones, hicieron otra vuelta de castings para encontrar las otras opciones, para compararlas conmigo, y al final me lo terminaron dando a mí. Rafael, la gente no sospecha Fue muy loco. las cosas que pasa un actor en Hollywood. Sí, fueron como 2 meses y medio de esto. Fueron como 8 castings para quedar. Hay algo que yo admiro de tu trayectoria, y es que tú has sabido escoger papeles en los que no necesariamente está estereotipado el hombre latino. ¿Esa es una elección consciente o es algo que te pasa? Yo no he entrado en el momento de mi carrera. Bueno, ahora sí, ahora. Pero hasta hace un par de años, o por lo menos definitivamente hasta Dynasty, como que no había entrado en el momento de mi carrera en el que yo podía elegir tanto, sino era como que Lo que es trabajo es trabajo, ¿sabes? Sí. Así que fue todo como fue pasando y se fue dando. Y la verdad es que he tenido mucha suerte también. Bueno, háblame lo que te iba a preguntar. Ok. Dynasty, estar en esa super serie que fue un exitazo también, ¿te cambió para bien o para mal? O sea, ¿en qué posición te puso de ventaja y de desventaja? No, yo creo que me cambió para bien, 100%. O sea, aprendí muchísimo. Me cambió la vida. O sea, me cambió la vida completamente. Primero porque crecí muchísimo
profesionalmente, o sea, la cantidad de trabajo que yo tuve en Dynasty no se compara al resto de mi carrera hasta entonces. Como que desarrollé un sistema para mí de aprenderme las líneas, de un sistema de trabajo y de estudio del material. Eso desde el punto de vista técnico, pero además como que me conocí yo mucho más bajo presión, ¿no? Porque ya era del elenco estelar de una serie en donde la media de episodio eran $4.5 millones y eran 22 episodios, o sea, $100 y pico millones cada temporada. Sí. Y casi 300 personas trabajando para que tú hagas un buen trabajo ahí en el set, ¿entiendes? Entonces, un nivel de presión importante. Enorme. Y aprendí a trabajar bajo ese nivel de presión, aprendí cómo afiné mis herramientas actorales, mi comedia, y también me abrí yo mucho más. Siento que el personaje de Sammy Joe era como mucho más juguetón, y mucho más libre, y mucho más confident, mucho más seguro en sí mismo y en su sexualidad sí, mucho más juguetón en general. Y siento que se me pegó un poco de eso, ¿no? Yeah. En mi vida y de hecho yo no había como hablado abiertamente de mi sexualidad hasta entonces, y en ese momento dije, ¿sabes qué? No me importa, o sea, yo soy quien soy y eso como que me lo pegó. O sea, fueron varias realizaciones que tuve, pero en parte fue esa seguridad y autoestima que me dio el personaje. Sí, ese como desparpajo que me parece increíble. Que me pegó el personaje. Me parece increíble. Y además financieramente me cambió la vida también y me presentó a un público global, a un nivel en el que, bueno, obviamente en Empire tuve eso, pero yo era un personaje de apoyo mucho más pequeño. Hice solamente 9 episodios en Empire. Claro, Empire fue un suceso cultural, pero igual mi personaje era más pequeño. Así que yo no, o sea, para mí fue una bendición Dynasty, completamente. Te va a preguntar qué fue trabajar con Ana Brenda Contreras, pero a quien le mando un beso enorme, pues sabe que la adoro. Pero tengo que abordar ese tema. Tú eres un hombre que abiertamente sale del closet, habla de su sexualidad, cosa que en Hollywood a veces es un big no-no. En todas las Bueno, en todas las industrias, en realidad, porque yo me acuerdo que mi productora me decía, tú puedes ser gay, pero no lo digas. A mí me dijo eso un gran director cuando yo estaba en Grachi, y no me lo dijo de mal, sino porque era una realidad en ese momento. Correcto. Apenas nos hemos empezado a abrir la sociedad y el media, o sea, el medio, desde hace unos años para acá, pero cuando nosotros empezamos no era una opción estar... ¿Y es limitante hoy por hoy como actor ser abiertamente gay o no? Yo creo que ya no. Ya no. A ver, no, déjame elaborar. No creo que es completamente igual la experiencia de un actor abiertamente gay que la de un actor heterosexual. No pienso que es exactamente igual. Pero hay muchísima más apertura y muchísima más educación y muchísimo... tanto más espacios y más personajes y también más oportunidades. Ya estamos viendo a actores abiertamente gays interpretar personajes heterosexuales. Por ejemplo, mis últimos 3 personajes han sido heterosexuales, cuando antes era como que no. Antes no tenías espacios ni con los personajes gays ni con los personajes heterosexuales, porque si había un personaje gay, que había muy pocos, pero si había un personaje gay, querían ver al actor heterosexual transformarse en un hombre gay, ¿sabes? Correcto. Y a ver, hay miles de ejemplos de hecho ganándose Oscars. Entonces, por ese lado no. Y cuando... Y los personajes heterosexuales, entonces, si eres abiertamente gay, no te casteaban porque no ibas a ser convenciblemente, no sé si eso es una palabra, pero no ibas a ser... Sí, convincentemente. Heterosexual, porque eres gay. Entonces era como que, bueno, pero no me das los gays porque quieres ver a los heterosexuales interpretando personajes gay, y tampoco tengo espacio en los heterosexuales porque soy gay, entonces no me van a creer que puedo interpretar a un heterosexual. Es que es increíble que lo digas porque evidentemente...
ahorita en el Festival de Cannes, los Javi, que son estos directores españoles, hicieron una película maravillosa que se llama La Bola Negra y los 3 personajes son gays porque es una narrativa gay la de la película, pero precisamente lo hicieron porque querían que los personajes fueran gays. Sí. Pero esa es la excepción en la regla, como tú bien lo Sí. explicas. Pero yo creo que como bien dices tú, eso ya hoy por hoy ha cambiado. Ha ido cambiando porque se ha creado mucha más conciencia acerca de esto que acabo de describir y No, y que el talento es inherente a la sexualidad. Si Claro. tú eres un buen actor independientemente con quien te acuestes tú o no en la cama. por supuesto. En tu privacidad. Entonces no puede haber ese estándar doble de que si le das la oportunidad a este actor heterosexual de interpretar a un personaje gay, pero no le das la oportunidad a un actor gay para interpretar a un heterosexual. Si eres buen actor, eres buen actor, independientemente. Punto, Y es nuestro trabajo es el trabajo de la empatía y ponerte en los zapatos de una vida diferente a la tuya. Correcto. Pero bueno, no siento que es una limitante. No quiero pensar así. No quiero pensar así. Claro. O sea, quiero salirme de esa narrativa. Cuéntame un poco cómo fue trabajar con Ana Brenda Contreras. Ana Brenda. Sí. Ana Brenda es lo máximo. Es un Y dulce ella de persona. fue buenísimo cuando ella... En Dynasty tuvimos varios cambios de personajes que fueron muy locos, o sea, de actores interpretando los mismos personajes. Y ella entró en la segunda temporada a hacer el papel de Crystal Carrington, como que una de las protagonistas. Y yo estaba súper emocionado porque yo era el único latino. A ver, la que estaba anterior a ella era latina, pero creció en Australia y sí era latina, pero hay una experiencia diferente cuando creces en Latinoamérica Claro. que cuando creces en un país anglosajón. Y yo no la conocía, pero sabía quién era ella y me emocioné bastante de que venía. Y nos hicimos súper amigos, o sea, de verdad que fue lo máximo tenerla. Ella estuvo solamente una temporada y me entristeció mucho cuando se fue, pero hasta hoy somos amigos y de hecho la última vez que estuve en México estuve con ella en un podcast, en el de Pinky Promise y ahorita tiene su hijita y estoy súper feliz por ella. Sí, bueno, le mando un beso y no a la hora que esté sentada aquí frente a mí Sí. en el podcast. Sí. Abordando un tema que lo dejo a tu absoluta discreción y tú me dices si lo puedes abordar o si no lo quieres abordar. Pero evidentemente tu pareja Ujú. es un actor Sí. muy reconocido, ecuatoriano, Sí. Roberto Manrique, y él salió del closet y eso fue como que, el espanto como que tenemos en esta cosa nuestra latina de asombrarnos por una cosa que hoy por hoy debería ser algo absolutamente normal. Sí. Pero ustedes asumieron su relación, quiero decir de manera tácita, en el sentido de que los hemos visto juntos, no hay que dar mayores explicaciones y todo el mundo entiende que son parejas. Sí. ¿Cómo llevan ustedes eso de la relación y por qué decidieron hacerlo público? Estábamos teniendo esta conversación esta mañana porque sabía que iba a venir esta pregunta. Y a pesar de que nuestra intención no es como que ser una pareja mediática, porque como que no es muy nuestro estilo, sí vemos el valor importantísimo que tiene la visibilidad. Y lo que hubiera significado para nosotros cuando estábamos jóvenes, tratando de entender quiénes éramos y como en este conflicto interno de salgo del closet, no salgo del closet, quién soy, lo importante que hubiera sido como que tener referentes, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, siento que es como también en cierta forma un acto, o sea, vivir visiblemente, a ver, como cualquier otra pareja, es un acto de activismo en sí solo, ¿sabes? Como que sin tener que ser un activista, solamente ser visible. Y eso nos pareció como muy importante, como darle ese ángulo, ¿no? O pensar en esto desde ese ángulo. No quizás de como que queremos ser una pareja mediática o no, como queremos, o como quizás queremos mantenerlo privado porque nuestra vida privada es nuestra vida privada. Sí, nuestra vida privada es nuestra vida privada, pero
si nosotros podemos abrir un camino que quizá no haya sido abierto del todo, porque yo no recuerdo como una pareja de actores latinos abiertamente gays juntos en la palestra, pues, no. Sí, como que bien, como que no es la intención inicial, pero tampoco vamos a esconderlo o a negarlo, o no sé, o como a vivir, o con no vivir visiblemente, ¿no? Pero también es un acto de valentía. Sí, por supuesto. Te voy a decir algo que quiero compartir con el público, que a lo mejor la gente no lo entiende. Porque si tú no vienes de esta experiencia, es imposible que lo dimensiones. Para todos aquellos que son padres de hijos gays, uno como hijo pasa unos momentos muy complicados, batallando con quién es uno por dentro, lo que uno siente por dentro y lo que en nuestra inocencia o nuestra inmadurez emocional consideramos que la sociedad y nuestra familia espera de nosotros. Y cuando tú no tienes un referente, tú te sientes muy solo en el mundo, con un secreto muy grande que no hayas con quien compartir. El mundo se ha abierto muchísimo, hay muchísima visibilidad, pero en la comunidad latina nosotros aún tenemos ciertos tabúes que parecen de lejos insuperables, pero cuando personas como tú y Roberto, en ese acto valeroso, y mira, me emociono, de decir, mira, que sea lo que sea, pero vamos a ayudar a los demás. Sí. Eso es lo más loable y lo más noble y lo más admirable. Porque en esta época, hoy por hoy, a nadie le debería importar con quién decías tú en la intimidad. No debería ser un acto valeroso. No debería ser un acto valeroso. Y además, se trata acerca de expandir la idea que la gente tiene acerca de la homosexualidad, por ejemplo. Es como que la gente, existe mucho este comentario de como que, pero a mí no me interesa saber con quién te acuestas. Pero es que no se trata de con quién me acueste. No se trata acerca de mi sexo. Se trata de quién amo. Claro. Se trata de el amor, ¿entiendes? Se trata de con quién me enamoro y con quién construyo una vida. Yo no estoy aquí para hablar de cómo hago el amor, ni del sexo que tengo o que no tengo. Claro. O sea, se trata de que soy una persona que se enamora a nivel psicológico, se enamora de las personas de mi mismo sexo y que merezco tener un espacio y merezco ser amado. Y merezco ser amado y merezco ser tratado con igualdad y con decencia. No con más ni con menos. Claro. Simplemente merezco tener un espacio. Y ahí te quiero preguntar, bueno, ¿cómo ustedes se conocieron y cómo se enamoraron? Roberto y yo somos amigos desde hace 13 años y hemos sido amigos. O sea, a ver, Roberto es la cosa más bella, carismática, encantadora, físicamente hermoso y por supuesto que todo el tiempo supe que Roberto es precioso y lo apreciaba desde ese ángulo, pero nunca pensé como en una relación con Roberto. O sea, siempre es como que mi amigo, ¿no? ¿Se conocieron por el medio? Nos por conocimos actuación? en Miami cuando él estaba grabando su novela y yo estaba terminando Grachi y mantuvimos una amistad de 13 años y de repente las cosas cambiaron y nos encontramos en un momento de nuestra vida donde de repente tomó un giro y como ya nos conocíamos, ya éramos tan amigos, la cosa avanzó como mucho más rápido porque ya había un respeto, ya había una apreciación, ya había una admiración y fue como que, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Claro. Sí. Pero me da curiosidad, y por eso te digo, no quiero ser imprudente ni mucho menos. El motivo por el que Roberto sale del closet porque ya tenían una relación
¿O fue No, previo a- no. Roberto salió del closet hace años con su Tiene na- expareja. no No tiene tenía nada nada que ver, Ya. no tenía nada que ver. Ya. Sí, Y- sí, pero, ¿quién dio el primer paso? ¿Quién le echó los perros a quién? Como que pasó, o sea, no sé cómo explicarlo, emergió. O sea, como que un día él vino a visitar acá a a Miami, y como que desde el primer momento yo lo fui a buscar en el aeropuerto, la cosa se sintió diferente. Había como algo en el aire distinto. Y pasaron los días y fue como innegable. Y al final de los días que se quedó, porque se quedó conmigo, mi amigo, claro, quédate en Miami, en mi casa y tal. Al final de los días fue como que, ¿qué vamos a hacer con esto? Como ¿Qué que estamos sintiendo? esto Claro. está importante y muy diferente, obviamente, a estos 13 años de amistad. Entonces, sí, fue muy lindo. Pero qué bueno, los felicito. pero Gracias, lo importante- gracias. No, lo importante es que estén contentos ambos y que nadie va a vivir tu vida por ti Sí. y que no le debemos rendir cuentas a nadie. Y sabes qué, lo que quería decir acerca también de lo de la valentía es que, bueno, obviamente quisiéramos que no hubiera que ser valiente para este tipo de cosas, pero a pesar de que eso es lo que quisiéramos, sí hay que ser valientes, pero yo siento que, obviamente yo amo mi carrera y amo hacer lo que hago y tal, pero si a mí me costara mi carrera, vivir auténticamente, o sea, si vivir auténticamente me costara mi carrera, yo creo que es un precio justo. Ya. No justo es la palabra, pero estaría dispuesto a pagarla. Claro. Porque la libertad y saber que no te estás traicionando a ti mismo y saber que nada es más importante que tu tranquilidad y de saber que quien tú eres no es moralmente incorrecto, por lo tanto no tiene por qué estar en las sombras. Si eso me cuesta tener una carrera en el mundo del entretenimiento, bueno, me sacaré la licencia de real estate, ¿entiendes? Sí, te entiendo. Y empezaré a vender casas. Sí. Porque no, porque yo merezco un espacio, merezco estar aquí, merezco tener el mismo nivel de visibilidad que todo el mundo tiene o que otras personas tienen. Y yo creo, Rafael, que solamente los que en algún momento estuvimos en el armario conocemos muy de cerca esa angustia, esa ansiedad, esa inseguridad, esa zozobra que tienes en situaciones en que no quieres que se sepa que eres gay, y vivir una doble vida es muy heavy, es muy pesado. Es muy difícil. Para el alma, para el espíritu. Y hoy por hoy la gente piensa que, bueno, es etapa superada. No, yo conozco aún hasta la fecha personas Claro. que viven en eso y son infelices, porque en el fondo son infelices. Por eso cuando tú dices que tú estás dispuesto a vivir en paz, en libertad, en armonía y en coherencia con quien tú eres, que estarías dispuesto a cambiar de carrera, lo entiendo. Mucha gente me pregunta si me ha afectado o no me ha afectado mi carrera, que si yo creo que he tenido menos oportunidades o más oportunidades. No me importa. O sea, en algún momento quizá me importó, podríamos ponernos a disecar eso y decir, a ver, seguramente mis contemporáneos heterosexuales, no me interesa. O sea, no it's none of my concern, ¿sabes? Claro. Como que a mí lo que me importa es estar aquí, vivir abiertamente, estar tranquilo con quien yo estoy. Y si estoy en un restaurante o caminando por la calle y le quiero agarrar la mano a Roberto, no estar viendo para los lados de si me vieron o si no me vieron o si no sé qué, porque es que tú piensas que solamente quizá yo tengo amigos que, ay no, yo vivo abiertamente pero no lo hablo en los medios nada más, no lo digo en los medios. Y es como que claro, pero entonces eso va creciendo y va creciendo y va creciendo, porque si no lo dices en los medios, entonces eso quiere decir que como eres figura pública y la gente te está viendo cuando sales a la calle, tampoco puedes ser libre en la calle porque no quieres que la gente te vea en la calle. Y entonces como que es algo que va a... No, yo quiero estar tranquilo. Yo quiero estar tranquilo. La paz mental y la libertad no tiene precio. Total. No tiene precio. Mira, cuéntame de ese proyecto que acabas de terminar
Cuéntame qué es lo que hiciste con una película. Sí. Acabo de terminar la filmación de una película. Estoy súper emocionado por esta peli. Se llama Cuba Paraíso. Interpreto a un artista contrarrevolucionario cubano. Wow. En las protestas del 2021 en Cuba. Y es uno de los proyectos que más apasionado me he sentido. La escritora se llama Michal Serebe, es nacida en Miami, pero de familia costarricense. Talentosísima, ella la escribió y la dirigió y la produjo. Ella empezó su carrera, o sea, ella tenía como una carrera prodigiosa. Su primera película la protagonizó Al Pacino y Greta Gerwig. O sea. Sí, está increíble. Y bueno, ha tenido una carrera extensa en televisión y ahora esta es su primer ¿Dónde film. la rodaron? La rodamos en Puerto Rico. Uh-huh. Y fueron 5 semanas en Puerto Rico que amo Puerto Rico, de verdad. Qué lugar tan especial, qué gente tan maravillosa. De verdad me siento como en casa cada vez que voy a Puerto Rico y fue un sueño trabajar allá. Nuestro crew era con todo puertorriqueño, muchos de los actores eran puertorriqueños y de verdad que qué talento, qué nivel en Puerto Rico siempre. Y nada, estoy súper emocionado. Esperemos que nuestra meta es como llegar al circuito de festivales de cine y bueno, nada, ganarnos premios. Claro que sí, la rodaron en inglés. Es en inglés, pero hay bastantes escenas en español. Ya. Sí. O sea, yo tengo muchas escenas en español con mi acento cubano. ¿Cómo te fue con el acento cubano? Bueno, lo que pasa es que mi papá es cubano. ¿Tu papá es Creció en cubano? Venezuela, entonces su acento es venezolano, pero mi familia paterna es cubana. Mis abuelos eran cubanos. Estoy como... En papá. O sea que se te Sí. fue un poco, se te hizo un poco fácil el acento. ¿O no? Bueno, igual tuve un coach de dialectos, sí, pero a mí se me da lo de los acentos, sobre todo en español, en inglés no tanto, pero en español soy bueno con acentos. Y fue divertido porque no había hecho, bueno, he hecho como el mal llamado acento neutro, que en realidad es acento mexicano. Sí, tal cual. Sí, tal cual. porque sí. neutro depende de dónde eres. Claro, ¿no? sí. Pero afuera del acento neutro. Yo creo que explicarle a los que no son así. En la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, cuando te piden acento neutro, lo que te piden es que hablen como mexicano. ¿Por qué? Porque el 70% de la audiencia en los Estados Unidos de habla hispana son mexicanos y entonces esa es la neutralidad de la que se habla. Sí. Entonces, me encantó. Además, ¿Quiénes más están en la película? En la película, bueno, es todo un elenco bastante joven, nuevo. Uh-huh. La protagonista, yo la protagonizo con esta actriz australiana llamada Courtney Clark, que ha trabajado bastante en Australia, pero este es su primer proyecto americano. Oh, wow. Y es una chica espectacularmente bella y talentosísima. Siento que es como la nueva Margot Robbie. Alex Fitzgerald, que también es australiano, que fue protagonista de su serie en Netflix, no se me escapa el nombre de la serie, pero también súper talentoso. Y bueno, un elenco de diferentes actores puertorriqueños de teatro y cine, o sea, está súper cool. Y bueno, ojalá lleguemos a Sundance, que es la meta. Bueno, mira, te voy a recordar el niño aquel. Sí, exacto. ¿Te acuerdas? Ese niño Total. de Nickelodeon. Sí, y he estado tratando de volverme a conectar con esa energía, ¿sabes? Porque bueno, obviamente uno lo que hablábamos, muchos no. Y yo la verdad es que he sido muy afortunado. He trabajado muchísimo, he hecho mucho. Pero también la gente, a ver, por cada sí hay 100 no. Uh-huh. Y eso puede ser que te, a pesar de que no me considero una persona cínica, sí te puede desconectar un poquito de esa intuición y de esa lo que llamabas tú, esa ingenuidad, ¿no? Uh-huh. Y es como que he estado en un proceso de como que volver a reconectar con eso, ¿no? Y
De hecho, esta conversación, como que volver a recordar todo este cuento, la verdad sí me recuerda a esa energía, o sea, me conecta, me reconecta con esa energía. No, y la tienes, no se te olvide, Sí, no dejes sí. que esa luz se apague por todos esos nos que te han dado, porque Sí. es una carrera de nos. Sí. No es y, para al que final, agradeces. y al final yo tengo todas las razones del mundo para estar agradecido, porque he tenido muchas oportunidades, he podido conocer gente increíble, o sea, crear una vida con esta carrera y tengo mucha gente que me apoya y me quiere y la verdad es que lo que realmente tengo en mi corazón, más allá de cualquier cosa, es gratitud. Y ya con eso vas de ganancia. Sí. Te quiero dar las gracias por estar acá, No, gracias a ti, por tu brother. testimonio, reiterarte lo orgulloso que estoy de que seas venezolano y de que nos representes también en la industria. Me encanta tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de comportarte, tu forma de representarnos. Y ya con eso eres exitoso. Porque no solamente que has puesto tu carrera al servicio de o sea, tu profesión al servicio de tu carrera, pero has puesto tu vida privada al servicio del público. Y ya con eso eres ganador. Porque aunque tú no lo puedas en este momento a lo mejor entender, hasta inclusive la vida de cualquier niño o niña que no tenía un referente, hoy los ve a ti y a Roberto y siente que hay esperanza. Sí, Y eso es importante. eso es súper valioso y gracias por decírmelo, gracias por recordármelo. Me llega al corazón. Gracias. Siempre termino, Rafael, preguntándole a mis invitados cuáles son los consejos de Rafael para alcanzar el éxito en la vida. Bueno, a ver, relacionado a esta conversación, yo creo que es súper importante estar conectado con tu intuición. O sea, yo creo que nosotros tenemos una brújula interior que nos habla y que nos dice por aquí sí es, por aquí no es. Pero hay que saber conectarse con la quietud, poder quizá meditar si puedes encontrar ese espacio. Y callar todo el ruido del mundo moderno que, wow, puede ser un poco abrumador. No solamente las opiniones de todo el mundo alrededor, sino lo que se supone que debe hacer y las exigencias del mundo. Tratar de encontrar el espacio para callar todo eso y conectarse con la voz interior que es muy sabia, que viene de arriba, ¿no? Yo creo que eso, número uno. Yo creo que también perseguir el joy, la alegría, como abrazar la vida en su totalidad, entendiendo que la vida tiene momentos buenos y momentos malos y uno no puede solamente querer la vida cuando todo está bien. por momentos buenos. Como que saber abrazarla y entender que hay momentos buenos y hay momentos malos y seguramente en los momentos malos es en donde evolucionamos y crecemos más. Perseguir las cosas que te dan alegría, ¿no? O sea, tratar de mantener ese niño interior vivo y como que esas ganas de perseguir la alegría y lo que te da alegría. Sí, ver la vida con inocencia. Yo pienso que, Sí. como dices tú, o sea, desde la incomodidad es donde uno crece, uno. Sí. Pero luego ver las cosas positivas de la vida, ver la vida con ojos de niño, creo que eso nos ayuda a reconectar con ese yo interior que es Dios, como bien dices tú. Completamente de acuerdo. Y por último, como para cerrar, yo creo que tratar de encontrar alguna forma de aportar positivamente al mundo, ya sea con algún tipo de ayuda que puedas dar o de colaboración de cualquier tipo. No tiene que ser financiera, puede ser con tu tiempo, dando algún consejo a alguien, o sea, tratar de ayudar. Sí, ponerte al servicio. Es que exactamente. resuena mucho conmigo porque este podcast, que gracias a Dios se ha convertido en el número 1 de habla hispana en su formato, hecho en los Estados Unidos,
nosotros lo pusimos al servicio de nuestra comunidad. Nosotros, mi productora y yo, queríamos llevarle contenido positivo a la gente, con la idea de inspirar y de transformar. Y eso es lo que nos ha traído el éxito. Entonces, cuando tú actúas bien, yo creo que Dios también te recompensa. Absolutamente de acuerdo. Miren, bueno, nada, como siempre les digo, dejen en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este podcast. Suscríbanse al canal para que no te pierdas nada del contenido que siempre hacemos con ustedes, porque la única intención nuestra es que tú, cuando veas estas y escuches estos testimonios, te sirvan de herramientas para que te conviertas en la mejor versión de ti. Darte las gracias a ti por estar aquí. Dejarte la invitación abierta con Roberto para que venga acá. Que pequeña anécdota, una vez que Roberto estaba aquí en la ciudad para hacer promoción, yo estaba de viaje y no pudimos hacerla, pero yo siempre le digo a mi productora que las cosas pasan porque Dios así lo quiere, y que cuando llegue el invitado aquí es porque hay un propósito mayor, y es cuando Dios lo decide y no cuando nosotros queremos. Entonces, gracias por estar acá. Gracias, Rodner. Éxitos. Gracias. Y espero verte en Sundance, espero verte en Cannes, espero verte en todos los festivales de cine más importantes con esta película, y que sigan la lluvia de bendiciones llegando a tu vida. Qué lindo, amigo. Gracias. No, a ti gracias. también. Te agradezco. Bueno, ya saben, les mando un beso enorme, suscríbanse, síganlo en sus redes, y si eres venezolano, apóyalo. Nos vemos en un próximo Cara a Cara con Rodner, el podcast. Chao. Chao, chao. Creer mucho en mí. La idea del retiro se me complica. Bien dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Uno tiene que escoger siempre el amor. Porque es que lo que yo quiero no está. Apreciar todos los días lo que tengo. Dios primero. Se puede gastar, pero se puede invertir.